Bien chicos, el día de hoy en la clase de aplicaciones ofimáticas vamos a hablar acerca de los conectores de los periféricos. Quien le habla es el licenciado Luis Flores y ahora vamos a hacer una pequeña introducción a clase. Vamos a recordar qué es un periférico. Recordemos, un periférico son dispositivos externos al ordenador que están conectados a él pero no forman parte del equipo original o principal y que permite la entrada y salida de la información del ordenador. Los periféricos están clasificados en tres tipos. El primero, que va a ser de entrada, los cuales me permiten el ingreso de la información al ordenador, es decir, el teclado. Un ejemplo. También tenemos los periféricos de salida, los que van a permitir la salida de datos o información hacia el exterior. Por ejemplo, la impresora. Y los de almacenamiento son aquellos que me permiten almacenar los datos o información de manera temporal o de manera este, permanente en el ordenador. Por ejemplo, tenemos las memorias USB, los discos duros, etcétera. Ahora, los puertos y conectores del PC han ido evolucionando o cambiando durante el transcurso del tiempo. Estos de aquí los voy a poder observar dependiendo el tipo de tarjeta madre que yo vaya a utilizar. En algunos casos puede que yo ya no los vea y en otros pueden que estén presentes. Pero nosotros siempre vamos a ver los puertos USB o sería universales, los puertos seriales, los puertos de red, los mic jack que son los puertos de audio, los puertos LPT que son de las impresoras, los VGA que son para los monitores, los HDMI que son la nueva versión de los VGA. Estos me permiten una entrada de audio y video en simultánea. Esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y con esto vamos a ver acerca de los puertos y conectores. Ahora, los puertos conectores, como nosotros vemos, en informática un puerto es una forma genérica de denominar a una interfaz a través de la cual los diferentes tipos de datos pueden enviar y recibir. Por ejemplo, yo puedo enviar información y recibir al mismo tiempo. A través de un puerto yo puedo enviar un dato. Por ejemplo, con el teclado yo puedo enviar un dato que al final se transforma en información y a su vez recibir el resultado del procesamiento de dicha información. Ahora, los conectores, normalmente denominados conectores de entrada y salida o simplemente conectores ES, abreviadamente, son interfaces para conectar dispositivos mediante cables, como también pueden ser de manera inalámbricos. Generalmente tienen un extremo, un macho con pines o pernos que sobresalen. Este enchufe debe ser insertado en una hembra, también conocida como socket, que se incluyen agujeros para la inserción de los pernos. Bien, aquí nosotros vamos a observar que todos los conectores que tenemos en la parte trasera de nuestra tarjeta madre van a ser conectores hembras, en los cuales vamos a insertar pines que van a venir de los periféricos, los cuales van a tener un conector macho, ¿ya? Los machos van a insertar a las hembras que están en la tarjeta madre. Ahora, algunos funcionan al caliente, es decir, que yo los conecto y desconecto y vuelven a funcionar, ¿ya? Lo desconecto, lo conecto y vuelven a funcionar, como es el caso de los USB. Y otros no, como es el caso de los periféricos PS2 o seriales. En este caso, el mouse y el teclado de esta generación no funcionan con eso que se denomina al caliente. Dependiendo de la antigüedad de las placas madres, tienen algunos de estos conectores, es lo que yo les indicaba, que dependiendo la placa con la que yo esté trabajando, dependiendo el tipo de computador,
de la generación que tenga este computador, si es de segunda, de tercera, vamos a ver estos conectores. Por ahora nosotros nos vamos a enfocar en los más comunes y en los que frecuentemente vamos a encontrar. Pero vamos a encontrarnos, según la generación del ordenador, puertos de serie que utilizan conector de B9 para conectar los dispositivos más antiguos. Puertos paralelos que utilizan conector de B25, principalmente para las impresoras. Puertos de juegos con DB15 para conectar los joystick antiguos. Los RJ45, que es un puerto LAN o puerto de Ethernet, ese siempre lo vamos a encontrar aunque tengamos tarjeta inalámbrica. Los conectores PC2 utilizados para conectar el teclado y mouse, el conector VGA denominado SUT15 o SUT-DB15 que se utiliza para conectar el monitor, los mic jack que son los conectores de audio del micrófono, el audífono, los puertos USB en diferentes versiones, tenemos la 1, la 2 y la 3, y los firmware. Ahora, los conectores PC2 o también conocidos mini DIN, este puerto se llama serial 2 porque solo son dos conectores. Un conector circular compuesto por 6 pines, hembras que los vamos a encontrar en la tarjeta madre. Y los machos van a estar en el periférico del teclado y el mouse. Por defecto, el mouse siempre va a ser de color verde y el teclado de color morado. La comunicación en este caso es serial, es bidireccional en el caso del teclado y controlada por microprocesadores situados en la placa madre. No han sido diseñados para ser intercambiados en caliente como dispositivos de plug and play, por lo tanto es necesario apagar el equipo para realizar el cambio. Es lo que yo les decía. Los USB son diseñados al caliente, es decir, yo desconecto un USB, lo vuelvo a conectar y el dispositivo se reinicia y sigue funcionando. Estos conectores mini-D PCE2 seriales, no. Si yo desconecto por equivocación el teclado o el teclado ya no me funciona y lo desconecto para hacerle cualquier mantenimiento correctivo, tengo que reiniciar la máquina porque no me lo va a volver a leer. Si yo lo vuelvo a conectar el teclado ni siquiera me va a prender. Entonces tengo que por ley reiniciar el equipo, cosa que no funciona con los USB. Los conectores mic jack o jack son conectores que vienen de varios diámetros, de 2.5 milímetros, 3.5 milímetros y 6.35 milímetros. Los que nosotros vamos a usar en el ordenador, el cablecito que vemos aquí, va a ser de 3.5 milímetros y estos van a ir conectados en sus colores respectivos. Para el micrófono siempre va a ser el rosado. Para el audífono siempre va a ser el verde, ¿ya? Y tenemos adicionalmente una línea de entrada. ¿Por qué? Porque existen de dos versiones estos mic jack. El mono utilizado en versiones monofónicas. Este tipo de enchufe tiene dos conectores. Una referencia que se encuentra en el cuerpo del cable y una señal o canal de audio que se encuentra en la punta, ¿ya? Es decir, la punta del cable solo tiene una entrada y este va a ir conectada a un mic jack. Al cambio, el estéreo, utilizada para enviar sonidos estereofónicos, este tipo de enchufe tiene tres contactos. Los dos primeros con su equivalente al mono y también uno anillado adicional que envía a otro canal de audio. Es decir, hace un sonido estereofónico. Vamos con el conector VGA. El conector VGA es el que normalmente vamos a conectar nosotros el monitor. Su conector viene de color azul y en él
van a venir los conectores macho, ¿ya? El que está conectado al monitor. El que está en la placa hembra tiene todos los conectores hembra, el que está en la placa del mainboard. Y estos al juntarse hace la transferencia de información para que me digitalice y me muestre todo el contenido que yo estoy viendo en la pantalla. Se utiliza normalmente para conectar la salida del monitor a la tarjeta gráfica de la PC, aunque son conocidos como VGA o Video Graphics Array. Realmente los conectores actuales no trabajan bajo este estándar, trabajan bajo el estándar SVGA. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el estándar VGA permite mostrar un máximo de resolución de colores de 256, mientras que el SVGA permite una resolución máxima de 1600 por 1200, es decir, 16.7 millones de colores, mientras que el VGA solo hace 256 colores. Actualmente no se usa ni el VGA ni el SVGA, se han comenzado a utilizar los HDMI. La interfaz HDMI es lo más actual. Este trabaja en combinación de tanto el audio como el video y tiene unas características muy bien definidas. El término de la capacidad de la interfaz HDMI puede alcanzar las velocidades aproximadas de 5 GB por segundo. ¿Ya? Esto puede utilizarse para transmitir un sonido multicanal de hasta 8 canales a 24 bits a 192 kHz en frecuencia. ¿Ya? Es decir, este cable HDMI, que solo ni siquiera tiene un macho o una hembra, simplemente se empatan, permite la transmisión a 5 GB por segundo, haciéndolo mucho más rápido que la versión VGA y SVGA. Aparte que es usada para las resoluciones de alta gama, ¿ya? Para transmitir resoluciones de alta gama. Para eso se usa el HDMI, eliminando los cables de audio y video en uno solo. Los 3 cables de audio y video en uno solo. Ahora, tenemos los puertos USB. Los puertos USB vienen dados en dos tipos. Recordemos que el puerto USB es un puerto universal, estándar, y que funciona al caliente, es decir, que si yo lo desconecto y lo vuelvo a conectar, mi dispositivo USB va a funcionar. Este tipo A es el más común, el más conocido, el que nosotros podemos observar siempre, el de forma rectangular. Y se lo utiliza generalmente para dispositivos que consumen poco ancho de banda, por ejemplo el teclado, el mouse y la webcam. Pero existe un dispositivo tipo USB-B que es de forma cuadrada y se lo utiliza para dispositivos que requieren alta velocidad de ancho de banda, por ejemplo los discos rígidos externos. Estos conectores, como los podemos ver, el tipo A es rectangular y el tipo B es cuadrado, ¿ya? Son totalmente diferentes. El A, transmite, es recomendado para los dispositivos y periféricos que consumen poco ancho de banda. Y los B son recomendables para dispositivos o periféricos que consumen mucha o requieren o demandan mucho ancho de banda. Ahora, se clasifican en 3 tipos de velocidades. El USB, la versión 1, que transmite velocidades de nodos de comunicación de 1.2 megabytes a 1.5 megabytes. Esta versión ya es obsoleta y muy poco la podremos encontrar. Nuevamente les indico, esto dependerá de la tarjeta madre que estemos utilizando. Pero vamos a encontrar frecuentemente la versión USB 2
high speed, que estos transmiten a una velocidad de 480 megabytes por segundo. Actualmente se utiliza la Super Speed USB, que es la versión que permite transmitir a 4.8 gigabytes por segundo, es decir, se multiplicó la velocidad la velocidad de transmisión de datos del high speed por 10, ¿ya? Y transmite en 4.8 gigabytes por segundo, gigabytes. Adicional a esto, un conector USB del tipo 3 puede transmitir de 500 a 900 miliamperios, que me permiten cargar un celular de última generación, ¿ya? Ahora, estos de aquí son los últimos, la última versión que han salido en lo que es las versiones de tipo USB. ¿Cómo se consiguió esta velocidad de por 10 al high speed? Pues muy sencillo, porque transmite en 5 bandas o en 5 líneas. Las dos primeras transmiten, las dos segundas reciben, y tiene una quinta línea que le ayuda a la transmisión de datos, ¿ya? Por eso se logró esa velocidad de por 10. Y bien, chicos, hasta aquí el video acerca de los tipos de conectores de los periféricos. Espero les haya gustado. Nos vemos en una nueva clase. Cuídense.